Bienvenidos al curso de Electrónica Industrial con PESIM, impartido por un servidor, Ramón de la Torre Santos. Aquí a mi derecha, me parece, si no es que me está haciendo aquí un efecto espejo, aquí la grabación. Aquí tienen un circuito de electrónica de potencia. Se trata de un control de fase monofásico. Este tiene unos elementos de electrónica de potencia que son los SCRs. Estos SCRs están en conexión antiparalelo. Y como se puede ver en la imagen, voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedan observar con más detenimiento y con más precisión. Podemos ver aquí, lo que estoy señalando es el SCR denominado SCR número 1, que tiene un A que es ánodo, una K que es cátodo y una G que es el gate o compuerta. Este SCR va a conducir bajo dos condiciones: una, tener una tensión que polarice, y la segunda, tener una señal de compuerta o gate. Esta señal de compuerta se la vamos a poder mandar a través de un circuito de control. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso. Lo único que les quiero decir es que este tipo de circuitos tienen una aplicación o han tenido una aplicación a lo largo del tiempo, que es el variar esta potencia de salida. Esta potencia de salida se va a ver afectada por el ángulo de disparo que se les mande a los SCRs a través de nuestro circuito de control. Esto, por ejemplo, una aplicación muy común era en algunos interruptores. Tenían una perillita. Esta perilla la ibas girando y iba variando la intensidad de la luz del cuarto o iba bajando la intensidad de la luz. Bueno, pues esto se hacía a través del circuito de control. Esa perilla seguramente movía el ángulo de disparo y podía mandar más potencia o menos potencia, ¿ok? Entonces, este es una pequeña ejemplo de lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Circuitos que en teoría los vamos a ver y en práctica vamos a ver algunas aplicaciones, además de unas simulaciones y selección de componentes. Bueno, antes de iniciar con el curso, me gustaría que ustedes supieran quién soy, qué he estudiado y qué me da las credenciales para poder dar este curso, o qué creo yo que me da las credenciales. A lo mejor ustedes son los que van a evaluar de mejor manera. Yo me gradué de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como ingeniero eléctrico y de automatización. Posteriormente tomé la maestría en ingeniería eléctrica con un enfoque en control automático, y el proyecto que desarrollé fue sobre electrónica de potencia, es decir, hice un convertidor al que posteriormente le apliqué un esquema de control moderno. Adicionalmente fui profesor en la Universidad y Preparatoria del Tec Milenio Campus San Luis. También fui técnico encargado del laboratorio de electrónica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además de ser el técnico encargado, pues también impartí algunos laboratorios, como es el laboratorio de electrónica 1 o electrónica A, electrónica 2, electrónica industrial, electrónica de potencia 1, electrónica de potencia 2. Y colaboré en algunos otros laboratorios dando, por ejemplo, el laboratorio de control. También estuve dando ese laboratorio de control. Y además, pues he completado con éxitos algunos proyectos en el campo de la ingeniería eléctrica. Algunos de estos proyectos los menciono aquí, son principalmente 4, aunque actualmente estoy desarrollando algunos otros. El primer proyecto del que les voy a hablar se llama Desarrollo de microinversores modulares para la integración de sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia en sistemas eléctricos, y ahí está un número de proyecto que fueron los que me estuvieron apoyando pues económicamente. No nada más es ponerme a hacer proyectos porque me gusta. Pues sí me gusta, pero también me gusta que me den dinero. Entonces, bajo este número de proyecto fue que estuve. Y esto se trata principalmente, aquí les voy a hacer un pequeño zoom. Aquí estuve, perdón, aquí, ya se me olvidó dónde se hace el zoom, aquí está. Aquí estuve instalando estos paneles solares y estos de acá, haciéndole las basecitas, un poquito de herrería, pero eso no es electrónica de potencia todavía. A partir de estos paneles fotovoltaicos que daban 250 watts cada uno, ya los fuimos conectando. Corriente directa, paneles solares, corriente directa. A partir de estos paneles fuimos hacia un convertidor de electrónica de potencia. Ese convertidor tenía un esquema de control que lo hacía obtener la máxima cantidad de energía de estos paneles. Y ese convertidor transformaba esa corriente directa a corriente alterna. Corriente alterna que a su vez ya podía ser utilizada por los dispositivos o el equipo convencional, como son focos,
bombas, lavadoras, televisiones, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya lo adecuamos a un voltaje nominal de 127 volts, 60 Hz. Entonces, a partir de una fuente de CD, que son los paneles, obtuvimos energía en corriente alterna para poder ser consumida de manera habitual. Ese fue uno de los primeros proyectos. Después, siguiendo esta línea de investigación, por así llamarle, estuve desarrollando un inversor trifásico con propósitos educacionales. Entonces aquí les voy a mostrar el sistema, o bueno, nuestra tarjetita de control. Esta pequeña tarjetita de control pues tiene algunos componentes como compuertas, como algunos circuitos integrados que nos permitían mandar los disparos hacia ese circuito de electrónica de potencia. El circuito de electrónica de potencia pues prácticamente era un puente H trifásico con MOSFETs y iba hacia la carga, pero lo importante pues es quién va a mandar esos disparos, porque hacer el puente H no está tan difícil. Lo importante es el sistema de control. Entonces este pequeño sistema de control en lazo abierto era el que nos daba esos disparos. Adicionalmente, este circuito de control pues tiene que alimentarse con más o menos 15 volts y 5 volts de corriente directa. Para eso pues nos tocó construir también esta fuentecita de poder que nos daba más o menos 15 volts y 5 volts también. Todo eso pues para poder controlar un circuito de electrónica de potencia que va a generar energía alterna a partir de energía de corriente directa. Bueno, ya en la maestría estuve participando en un congreso, el Congreso Nacional de Control Automático del 2019, me parece, si no estoy mal, creo que sí, del 2019, con el artículo denominado Análisis y operación de un convertidor multinivel matricial con aislamiento en media frecuencia, artículo o investigación que a la postre pues sería mi tema de tesis y ya un poquito evolucionado como los Pokémon. En tesis, la tesis llevó por nombre Análisis y operación de un transformador de estado sólido con control moderno de matriz dinámica. Entonces este transformador de estado sólido de lo que se encarga es de, a partir de corriente alterna, entregarnos corriente alterna. Entonces si nos entrega corriente alterna y tenemos del otro lado corriente alterna, ¿eso para qué me sirve? Pues hace la función de un transformador convencional. Los transformadores de distribución o de transporte de la energía lo que hacen es elevar y reducir la tensión, pero continúan en corriente alterna. Pues este convertidor hace lo mismo. Y si hace lo mismo, ¿por qué nos conviene este convertidor y no el convencional? Pues este convertidor, las ventajas que tiene, claro que tiene desventajas. Las ventajas que tiene es que a través de la electrónica de potencia vamos a poder reducir. Quería decir miniturizar, no sé cómo se diga, ¿no? Pero podemos hacer más pequeño las dimensiones de un transformador convencional. Es decir, si tenemos un transformador de 100 megavolts amperes, lo vamos a poder, ese mismo transformador, hacer mucho más pequeño en vez de tener un transformador sote. ¿Por qué? Porque en medio vamos a tener un núcleo que va a funcionar a una frecuencia mayor a 60 Hz. Al tener una frecuencia mayor podemos pasar más cantidad de potencia por una dimensión más pequeña. Entonces es la ventaja que tiene este transformador de estado sólido, las dimensiones. Además, con el control se puede a su vez controlar el flujo de potencia. Entonces, para las nuevas redes inteligentes se puede utilizar bastante bien el transformador de estado sólido. Al momento de tener electrónica de potencia, es más fácil incorporar paneles solares a este transformador directamente, es decir, no necesitamos un inversor, porque podríamos bajo un arreglo incorporar esos paneles solares al transformador directamente, y sería otra ventaja, algo que no se puede hacer con los transformadores convencionales, porque los convencionales simplemente obtienen energía en corriente alterna y pasan corriente alterna, ellos no saben de directa, pero este transformador de estado sólido podría tener esa prestación de interactuar con corriente directa. En la actualidad soy supervisor operativo en el Centro Nacional de Control de Energía de aquí de México.
Estoy en el departamento de sistemas de control del tiempo real, y la gerencia de control en la cual me encuentro es la gerencia de control occidental, ubicada en Zapopan, Jalisco. Esa es la actualidad de lo que estoy haciendo. El Centro Nacional de Control de Energía básicamente se encarga de eso, de controlar la energía, qué plantas entregan cuánta energía, manejan el mercado eléctrico nacional, manejan la demanda y la generación. Entonces ahí es donde estoy trabajando justo en este momento. Objetivo de este curso, este pequeño curso, tiene el objetivo de reforzar los conocimientos de electrónica industrial, es decir, reforzar los conocimientos teóricos a través del enfoque práctico en simulación. Entonces aquí les estoy mostrando un pequeño puente H con MOSFETs, o puede ser con IGBTs, no hay ningún problema, que convierte corriente alterna en corriente directa. Entonces tenemos este pequeño circuito de electrónica de potencia, y después abajito tenemos el método de control. Ahí vemos un lazo cerrado. Entonces perfectamente podemos simular un circuito que va a servir en la realidad a un circuito trasladado en una simulación. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido prácticamente al público en general. Todo el que quiera tener conocimientos de electrónica de potencia puede entrar al curso. No creo que se les haga muy difíciles. Si tienen los mínimos conocimientos de electrónica, de electricidad, de simuladores y de Word, manejo de ventanas y todo eso, no creo que tengan ninguna dificultad. Pero aquí lo vamos a acotar un poquito hacia los estudiantes de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería mecatrónica y cualquier interesado en aprender electrónica de potencia. Para los que ya llevaron el curso de electrónica de potencia, pues les puede servir para reforzar esos conocimientos. Para los que no han llevado ningún curso, les sirve para que cuando lo lleven ya sepan cómo simular los circuitos de electrónica de potencia. ¿Ok? Este es el temario. Vamos a abordar primero los semiconductores de potencia y sus parámetros técnicos. Vamos a ver un rectificador monofásico, rectificadores trifásicos, convertidores de CDSD reductor, convertidor CDSD elevador, inversor monofásico, inversor trifásico, convertidores en lazo cerrado, algunas simulaciones adicionales en Altium y en Multisim, además de PSIM. Y yo les voy a enseñar, les voy a hacer un tutorial de cómo descargar cada uno de estos simuladores y cómo tenerlos full para usar en su computadora. Bueno, las fechas tentativas es el 25 de noviembre y tenemos un cupo limitado para tener una atención más directa con los participantes del curso. Requisitos, pues básicamente la PC con requerimientos de los simuladores eléctricos. Básicamente casi cualquier PC nos sirve. Y bueno, algún dispositivo con el cual puedan ver ustedes el curso. Y conocimientos de electrónica básica y de electricidad. Entonces tenemos una pequeña introducción hacia lo que es la electrónica de potencia. Tenemos que tiene sus inicios en el siglo XX con los rectificadores de arco de mercurio. Aquí estamos viendo unos cuantos dispositivos de electrónica de potencia de ese tiempo, como son los tubos de vacío, aquí en la primera imagen, el ignitron, que es para potencias más grandes. De hecho, si ven sus dimensiones, aquí se ven los ladrillitos. Aquí tiene una regla, pues son como aproximadamente unos 5 centímetros por 15 de alto, ¿no? O 10, no sé calcular tan bien. Y ya tiene unas dimensiones de metros, ¿no? Porque es para unas potencias más grandes. El Fantron, ya estamos hablando de dispositivos que trabajaban con mercurio o distintos materiales. Y ya dependiendo de la potencia a la que iban a trabajar, pues eran las dimensiones. Sin embargo, la revolución de esta área comenzó con la intervención del transistor de silicio. Fue desarrollado en los laboratorios Bell alrededor del año 1956. Aquí estamos viendo en la última imagen, pues ya las dimensiones de estos transistores. Y podemos ver el más grande. Estos son distintos empaquetados, dependiendo de la aplicación en la que se necesite. Podemos utilizar que es True Hole, y de montaje. Y aquí tenemos las dimensiones, ¿no? El más grande está en 4 centímetros, cuando aquí teníamos uno muy grandísimo, mucho más grande. Entonces ahí fue donde comenzó la electrónica de potencia
en los laboratorios Bell, que me parece que son de Nokia. Y vamos a continuar. Tenemos algunos dispositivos para la conversión en electrónica de potencia. En la actualidad pues sí hay un sinfín, ya depende del laboratorio que los desarrolle. Pero algunos más conocidos, pues el SCR, aquí lo estamos viendo, IGBTs, MOSFETs, diodos. El diodo es el principal, yo quiero ponerlo así como el principal, el diodo, porque es el más sencillo. Y de Schottky, Zener, por mencionar algunos, tenemos algunos más. Básicamente nada más les quise mostrar los tres primeros: SCR, los diodos y los IGBTs. Vemos que, por ejemplo, el diodo no se controla, nada más tiene ánodo y cátodo. Y los otros dos sí tienen una señal de compuerta. Entonces van a poder ser controlados. Tenemos varios tipos de convertidores. Tenemos convertidores que van de corriente continua a corriente continua, o choppers, o convertidor CDC de elevador, o convertidor CDC de reductor. Luego tenemos un convertidor que sería de CD o corriente continua a corriente alterna, llamado inversor, o en algunas bibliografías ondulador. Y luego de CA a CA es un ciclo convertidor o regulador de corriente alterna. Y de CA a CC o a corriente continua, rectificador. También podemos pasar por una conversión que sea CA, en el intermedio tenga CC y nos entregue al final un CA. Y también tenemos a su vez CC, corriente continua, luego pasa a CA y luego otra vez a corriente continua. Estos convertidores son un poquito más complejos, pero a su vez tienen más prestaciones. Este es el resumen de los convertidores. Vamos a verlos un poquito más a detalle. Aquí vemos un convertidor CA-CD. Se alimenta con corriente alterna. Son unos de los más comunes en el campo de la electrónica de potencia, ya que a partir de una fuente de corriente alterna puede hacer la conversión a corriente directa, los cuales se denominan rectificadores. Entonces estamos viendo una señal de corriente alterna. ¿Cómo es esta señal de corriente alterna? Precisamente es esta que vemos aquí. Tiene un voltaje máximo, es sinusoidal, tiene un periodo de 2pi. Y bueno, su fórmula en el tiempo es voltaje igual a voltaje máximo por el seno de omega t. A partir de este arreglo que tenemos aquí de un transformador con un doble devanado en el secundario, vamos a tener un diodo y otro diodo. Este diodo va a permitir solamente el flujo de la corriente cuando tenga una polarización. Igual este diodo, cuando tenga la polarización, va a permitir pasar corriente, y van a alimentar esta carga que tenemos aquí, un voltaje flotado. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En un voltaje máximo pasando por el primer diodo, y luego en otro voltaje máximo pasando por el segundo diodo. ¿Ok? Pero bueno, esto es la forma de onda ideal. Ya en la realidad pues tendríamos aquí una caída, dependiendo del material que sea el diodo, de 0.7 volts o de 0.3 volts. En este caso, como es una carga resistiva, la corriente pues prácticamente es proporcional al voltaje, no sufre ninguna modificación. Y bueno, aquí como ejemplo les puse una pequeña simulación donde tengo el mismo circuito que acabamos de ver. Y aquí es donde la simulación correcta de este circuito nos va a permitir trasladarlo a algo que nos haga algún sentido físico. Voy a quitar estos medidores que los estaba utilizando para probar nada más. Bueno, lo que he puesto aquí primeramente es una fuente sinusoidal y la he configurado a 110 volts pico con una frecuencia de 60 Hz. Aquí le podemos poner un offset o un ángulo de fase en el que inicie, cualquier cosa, pero no lo vamos a modificar. Luego le puse un medidor de voltaje y le puse una señal de tierra.
Después el transformador con un devanado en el primario y 2 devanados en el secundario. En este caso pues también podemos poner la relación del primario, del secundario. Ahorita no vamos a mover nada de eso, incluso el número de vueltas los he dejado unitarios. Y he puesto los diodos, aquí estoy poniendo un diodo ideal y podemos cambiarlo por un modelo, o le podemos meter una resistencia, una posición inicial. Todo esto lo podemos ir, el voltaje también lo podemos variar, por ejemplo podemos ponerle 0.7 si quisiéramos, pero ahorita lo vamos a dejar en 0. Ahorita vamos a dejarlo ideal. Y aquí he puesto otro diodo. A su vez he puesto una resistencia de 10 ohms, resistencia 1 o resistencia de carga. Luego, para no atravesar aquí tantos hilitos, pues puse estas etiquetas para mi sensor de voltaje, un voltaje flotado, porque aquí no hay ninguna tierra. Si yo pongo aquí una tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hago corto con la tierra de acá, ¿no? Cerraría aquí el circuito, entonces por eso este es un voltaje flotado. Por eso lo tenemos que medir con un sensor de voltaje. Ok, ya tengo mi sensor de voltaje y le pongo mi punta de prueba, BVR. Y después tengo aquí un control de simulación. Este control de simulación, nosotros vamos a saber cuánto tiempo queremos simular. Por ejemplo, yo quiero simular un ciclo de red. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Divido 1 entre 60 y ahí tendría un ciclo de red. Y luego el tiempo de integración. Ese tiempo de integración, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues vamos a utilizar el tiempo de muestreo, que tiene que ser al menos 12 veces más rápido que la frecuencia más rápida del sistema. En este caso tenemos la frecuencia más rápida del sistema, es la de la sinusoidal, que es 60 Hz, entonces multiplicaríamos 60 por 12 y lo pondríamos ahí en el control de simulación. En este caso el que está ahí es correcto, es un tiempo de hecho bastante pequeño, está muy bien. Y bueno, ya que lo tenemos así, simplemente le voy a dar simular. Claro que ya cuando veamos este circuito en el curso, les voy a enseñar de dónde se pone la resistencia, de dónde se agarra el diodo. Esto simplemente es porque es una introducción. Pero aquí ya estamos viendo cómo se ve la señal rectificada de voltaje. Como les dije, simplemente puse un ciclo. Y aquí estamos viendo cómo rectifica la primera parte del semiciclo y luego rectifica la segunda parte del semiciclo. A ver, permítanme, déjenme checo que sí esté grabando. Ok. Listo. Entonces aquí tenemos la primera simulación. También si quisiéramos, pues podríamos meter este voltaje aquí en la gráfica. Vamos a ponerle clic derecho, añadir curvas, voltaje de entrada, lo añadimos y le damos OK. Entonces aquí ya podemos ver cómo va la señal encima de la señal azul encima de la roja. Aquí tenemos un pequeño efecto por las inductancias del transformador, que va retrasando un poquito la forma de onda. Y aquí esta señal de entrada ya no se ve igual en la salida. ¿Por qué? Porque está rectificada. Posteriormente podríamos agregar un capacitor para que no bajara la tensión tanto, sino que se fuera manteniendo y ya asemejara una señal de CD pura. Pero bueno, aquí tenemos una primera simulación y ya vamos viendo los efectos teóricos en la práctica. Vamos a continuar con la presentación. Ya les mostré la simulación. Otro de los convertidores que tenemos es el convertidor de corriente directa a corriente alterna, que no es nada más que un inversor que va, como ya les platiqué, puede ser de paneles solares o de una batería, a entregarnos corriente alterna, ya sea monofásica o trifásica. En este caso vamos a ver los dos tipos de convertidores. Son muy usados y más en la actualidad que en cualquier casa pues ya pueden poner paneles solares. Pues esos paneles necesitan un inversor de corriente directa a corriente alterna. También los vamos a ver y vamos a ver cómo controlar esos disparos, cómo hacer el circuito de control. También tenemos convertidores de corriente directa a corriente directa. Son un poquito, no más complejos, pero ahorita no se los quiero mostrar para no revolverlos tanto. Y también tenemos los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, que ya les he mostrado en la tesis. Fue el transformador de estado sólido. Y con esto finalizaríamos esta primer clase introductoria y clase de presentación del curso.
Ojalá que les interese. Vamos a estar viendo muchos más circuitos de electrónica de potencia y muchas más simulaciones, mucho más detalladas. Simplemente ahorita por el tiempo lo he dejado en 25 minutos el video. Así que aquí tienen los datos de contacto. Seringe, con contacto.seringe@gmail.com. El que está por ahí encargado de la plataforma es el maestro en ingeniería, José Carmen López Hernández, con el cual se pueden dirigir también si quieren más información sobre el curso, o con Adrián Guel, o simplemente sigan la página y ahí pueden preguntar por el curso. Yo los espero y espero que les haya gustado esta pequeña introducción. Realmente si hay alguna parte que no pudieron entender muy bien, pues es porque esto lo vimos rápido, eso es simplemente una introducción, pero vamos a ir viéndolo muy a detalle cuando les dé el curso. Nos vemos, chicos.